Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy, este jueves 23 de octubre del 2025. El día de hoy tenemos un invitado muy destacado, un ecuatoriano destacado, que nos brindará una conferencia sobre o relacionada con el tema de las constituciones, de esta fiebre que ataca a Latinoamérica, especialmente a los países del socialismo del siglo XXI con las constituciones. Este es un evento organizado por el Inter-American Institute for Democracy e Infobae. La conferencia se titula El test del cuco y el síndrome de la constitución perfecta en Latinoamérica. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Les comento que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro. Es un think tank de los Estados Unidos cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Para empezar esta conferencia, invito a don Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy, un destacado y reconocido periodista con una gran trayectoria de periodismo, 2 veces alcalde de Miami y actualmente, como dije, presidente del Inter-American Institute. Bienvenido, don Tomás. Muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días a todos aquellos que están conectados a través de las redes para esta importante disertación que llega justamente cuando tenemos un ambiente enrarecido en toda la América Latina, donde hay muchos que han adaptado la Constitución simplemente para mantenerse en el poder, esclavizando a muchos pueblos. El tema que nos va a presentar alguien que sí efectivamente hizo lo mejor por su país y hoy pues nos ofrece sus guías y sus pensamientos, tiene mucho que ver con lo que están pasando en varios países. Por ejemplo, en la Cuba de los Castro se han hecho 2 constituciones que han resultado en que han tratado de legalizar la tortura, los arrestos, las violaciones, así como también el total desdén por los derechos humanos. Por eso es importante escuchar de las constituciones. Y eso es lo que Yamil Mahuad, expresidente de Ecuador, nos va a ofrecer hoy. El Instituto Interamericano se viste de lujo junto a Infobae para recibir a Yamil, alguien a quien todos admiramos por su paso a través de Ecuador, un país tan querido para todos aquí en la ciudad de Miami. Bienvenidos. Damos las gracias a don Tomás. Invito a realizar la presentación de esta conferencia a la doctora Beatriz Rangel. La señora Rangel es una reconocida empresaria acá en Estados Unidos, es Managing Director de AMLA Consulting Group y además es directora del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Francisco. Presentar a Yamil Mahuad y a su obra es una tarea realmente titánica, porque a lo largo de su vida ha experimentado muchas reencarnaciones, todas exitosas. De laureado abogado pasó a ser alcalde de Quito con un éxito inesperado por propios y por los enemigos que siempre sobran. Durante su mandato creó el distrito de la ciudad de Quito, logrando transferir las funciones de planificación del crecimiento urbano y la dotación de servicios de la jurisdicción nacional a la jurisdicción de la ciudad. En materia de servicios, priorizó el transporte y la sanidad de los barrios populares, al tiempo que rescató al centro histórico de Quito de la destrucción y del olvido. Y esas ejecutorias definieron para siempre a su persona y a su obra, porque de allí en adelante el foco de su acción política ha sido crear condiciones para que florezca la gasolina del progreso, que es la clase media.
porque como economista que es, Mawad entendió, desde que inició sus estudios universitarios, que el combustible mejor para una democracia y para una sociedad que progrese es la creación y crecimiento de clases medias. Como presidente, tomó medidas para detener la destrucción de la clase media ecuatoriana, introduciendo como moneda nacional al dólar. En el ámbito político puso fin a uno de los más largos conflictos fronterizos, aquel que llevó a hostilidades militares al Ecuador y al Perú. Y desde entonces el dólar mantiene la estabilidad de precios que ha permitido un crecimiento inusual y asombroso de las clases medias en el Ecuador. Y el Perú y el Ecuador han desarrollado una agenda de cooperación tanto en el terreno de la economía como en el de la política. Todas estas innovaciones tomaron a las élites de su país por sorpresa, gracias a lo cual se pudieron consolidar en el tejido económico y político del Ecuador, porque se instalaron con olor a pueblo, que es lo que se necesita para sostener una democracia. Hoy nos reta con dos visiones innovadoras de la realidad latinoamericana. Primero es la prueba del cucú, que es una prueba que se realiza en los pasillos de la informática para determinar si hechos, personas o fenómenos son reales y cuáles son simples elucubraciones. Se trata de distinguir entre algo que es real o auténtico y algo que simplemente imita un concepto, una persona o un hecho. Y eso recitan los latinoamericanos porque han caído presos de muchísimas ilusiones que los han llevado al fracaso económico y a la crisis política. En este mundo donde la inteligencia artificial comienza a derribar las barreras entre realidad y fantasía, el test del cucú es esencial para mantenernos conscientes y con capacidad de discernimiento entre realidad y fantasía, siendo muchas hoy en día las fantasías que corren por el mundo y algunas muy peligrosas, como es el caso de la convicción de algunos líderes de que el camino de la paz es la guerra. También nos guía hoy Yamil Mawad a través del espejismo político más extendido en nuestro continente, la Constitución perfecta, cuyos poderes mágicos van a transformar a las montoneras que habitan nuestra región en ciudadanos. América Latina ha parido 1.900 constituciones desde el año 1818 y el año 2015. Ninguna ha logrado operar el sortilegio de crear republicanos, porque como bien apunta Yamil Mawad en una de sus obras, los republicanos se hacen produciendo y concertando. Le damos la bienvenida a Yamil Mawad con la esperanza de que esta clase magistral, de esta clase magistral salgan muchas iniciativas destinadas a identificar los marcos institucionales heredados del feudalismo implantado en nuestras tierras por una bula papal, y este ha sido uno de los obstáculos más insalvables para el progreso y la libertad en nuestra región. Aceptada esta realidad, nos debemos disponer a crear instituciones que realmente salvaguarden la libertad, como es el caso del comercio libre y la participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan su futuro. Elementos con que siempre creó sus políticas públicas el presidente Mawad. Para el Inter-American Institute for Democracy es un momento de gratitud y de alegría contar con una persona de su talla para darnos una clase magistral. Muchas gracias. Me ha dejado sin palabras, Beatriz. Ha hecho una presentación excelente del presidente Mawad. Invito a tomar la palabra, presidente. Bienvenido. Bueno, primero muchísimas gracias. Gracias, Tomás, por una bienvenida tan calurosa. Gracias, Beatriz, por una presentación, por esa investigación de todo lo que se había hecho en el Ecuador, en la alcaldía y en la presidencia. Muchas gracias. Gracias a Carlos Sánchez por esta invitación. Siempre él es un motor para que el instituto pueda avanzar. Y al instituto y a Infobae,
que han patrocinado este evento. Una presidencia normalmente empieza con una gran ilusión de parte de quienes ganaron las elecciones y de parte de quienes han votado en las elecciones. Hace 25 años, un presidente empezó su día normal. Estaba planeando la construcción de un nuevo oleoducto en el Ecuador para transportar crudo pesado, y hacia las 10 de la mañana de ese día viernes, un grupo de militares se tomaron el Congreso Nacional, produjeron un golpe de Estado, y al cabo de un día muy frenético, en donde hubo 4 gobiernos sin que ninguno se consolidara, terminó de producirse el primer golpe de Estado en el nuevo milenio. El presidente que sufrió ese golpe de Estado es quien les habla, de tal manera que tiene experiencia propia en ese tipo de cosas. Yo quisiera invitarles a pensar en el mapa de América Latina, obviamente, y de América del Sur en concreto, porque obviamente después de haber sufrido un golpe de Estado en carne propia, me interesé muchísimo en ver la suerte de mis colegas presidentes en otros países. Y resulta que entre el 1999 y 2005, un periodo tan corto, tuvimos golpes de Estado en Ecuador. Me refiero a presidentes que no pudieron terminar sus periodos. Yo digo que en el Ecuador no se elige un presidente por 4 años, sino hasta por 4 años. Ya dependerá de la circunstancia concreta si logra concretarlos o no. Primero fue el golpe, es decir, la salida antes del término del presidente Bucaram en Ecuador. Luego tuvimos el caso de Paraguay, presidente Cubas. Luego mi caso en Ecuador, presidente Fujimori en Perú, presidente de la Rúa en Argentina, presidente Chávez, que fue depuesto y luego encontró una manera de volver a encaramarse en el poder, presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, presidente Gutiérrez en Ecuador, presidente Mesa en Argentina, en Bolivia. Es decir, en ese periodo 9 mandatarios no pudieron concluir sus periodos. Si estuviéramos hablando de medicina, quien viera eso y fuera médico, diría que se trata de una epidemia. Algo hay en el agua. ¿Cómo se explica semejante situación? ¿Y qué es lo que pasaba? Primero, algunos de ustedes, cuando se analizaron esos golpes de Estado, encontró grandes pronunciamientos de cómo las constituciones eran las causantes de esas dificultades. Nadie. Alguien se preguntó por qué países con constituciones muy parecidas como Colombia, Uruguay, Chile, no tuvieron los golpes de Estado que sí hubo en los demás. Y de ahí viene mi primera gran reflexión. La calentura del deterioro democrático en América Latina no está en las sábanas de los textos constitucionales. Las calenturas no están en las sábanas y en este caso así se aplica. Salimos de este y podemos tomar otro periodo equivalente de otros 5 o 7 años. Y en toda América Latina, en toda Sudamérica, solamente un presidente no pudo terminar su mandato, el presidente Lugo en Paraguay. ¿Qué pasó? Se volvieron todos buenos presidentes, cambiaron los partidos políticos, encontramos una nueva forma de hacer las cosas. Nada de eso ocurrió. Entró el nuevo gran hegemón de la economía mundial llamado China, entró en el mercado, empezó a comprar productos en cada uno de los países, lo que cada uno produjera, a muy buenos precios, la economía subió y las cosas se tranquilizaron. Al analizar los presidentes que no pudieron terminar sus mandatos, tienen personas que fueron reelegidas.
y personas que fueron elegidas por primera vez. Desde el Caribe hasta la Patagonia. Presidentes de más de izquierda, de centro y de derecha. Presidentes que iniciaron reformas. Presidentes que estaban concluyendo reformas. Presidentes que no empezaron reformas. Había la diversidad más grande posible. ¿Qué es lo que los unía? Una formidable crisis económica. Por eso se hablaba de la semidécada perdida entre el 95 y 2000, para compararla con la década perdida de los años 80. Entonces era la economía básicamente. Hubo 2 o 3 que no concluyeron sus periodos por incompetencia y sin crisis. El militar que dio el golpe en Ecuador en contra mí es uno de ellos. Ganó la presidencia y no la pudo terminar sin ninguna crisis económica. Ahora bien, yo encontré estos pasos en los golpes de Estado. Primero, un proceso de desilusión. Yo voté por esta persona, mi situación no está cambiando, ¿va a mejorar mi situación con él o con ella, sí o no? Si la conclusión es que no, viene la segunda etapa. Si no va a mejorar mi vida con esa persona, ¿por qué no lo cambiamos? Y entonces hay la decisión de sustituir a ese mandatario que no está entregando los bienes que la gente espera. Esa decisión da paso a la tercera etapa, que es ya una conspiración, a veces abierta, a veces soterrada, a veces abierta y soterrada. Y las conspiraciones siempre tienen que ver con partidos políticos de oposición que se alinean, con conversaciones con Fuerzas Armadas, con grandes campañas mediáticas. Estamos analizando una época en que la prensa escrita, la televisión, la radio eran la manera de comunicar, no había redes sociales en esa época. Y por supuesto, consultas con el usual suspect, los Estados Unidos de América. De tal manera que de la conspiración pasa a la etapa de ejecución y hay un caldo de cultivo, protestas en las calles, gente sumamente inconforme con el gobierno, y ahí es cuando el caldo de cultivo está listo. La dinamita está preparada, una mecha chiquita la hace explotar. ¿Y cuál es esa mecha usualmente? Acusen al gobierno de una de 2 cosas, porque las demás cosas en el fondo no importan. Acúsenlo de corrupción o acúsenlo de violación de derechos humanos. Esas 2 cosas producen el estallido. Y eso fue lo que pasó. Y luego que se cae el presidente, viene el nuevo presidente, es reconocido internacionalmente, las instituciones financieras abren las billeteras, empiezan a contribuir, y entonces se estabiliza otra vez la paz, entre comillas. Y como estos procesos suelen tomar 2 o más años, en un periodo de 4 no hay tiempo para hacer más que uno de ellos, ya es más conveniente esperar a la nueva elección en lugar de preparar la desestabilización del nuevo gobierno. Esto yo lo he visto como una norma repetida en prácticamente cada uno de los golpes, porque los veíamos en televisión. Ustedes veían los golpes de Estado en televisión, en vivo y en directo. Yo terminé analizando un golpe de Estado en las Filipinas, porque se lo podía ver en televisión. Entonces, si de la parte narrativa pasamos un poquito más a la parte analítica, yo he tomado este cuadro que es extraordinario de la obra de Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton, Getting to Yes, en su título en inglés, que es el libro sobre negociación más famoso en la historia y el más vendido en la historia. ¿Qué es lo que dice básicamente eso? Si una persona tiene un dolor de cabeza, ¿qué es lo que hace? Tomar una aspirina. Al día siguiente le duele la cabeza, toma otra aspirina. Si los dolores continúan, ya dice, no es cuestión de aspirinas, voy al médico, que me haga unos exámenes y que me dé un diagnóstico. Entonces pasamos de los síntomas. El problema es que tiene un dolor de cabeza. El dolor de cabeza no es el problema, es el síntoma de que algo anda mal. Y saltamos de los síntomas a las soluciones, al tratamiento, aspirina. Pero entonces decimos, no, ahora falta otra cosa, necesitamos un diagnóstico. Vamos al médico, pasamos los exámenes.
Y del diagnóstico pasamos al pronóstico. Su dolor de cabeza se puede deber a varias causas. Se golpeó la cabeza, tiene un problema de circulación en la cabeza, tiene un tumor en la cabeza. Y dependiendo de eso, tenemos el pronóstico de lo que hay que hacer. Tengo que operar ese tumor, sacarlo, y el pronóstico es que usted se va a poner bien. Y el tratamiento consiste en que venga el martes a las 10 de la mañana con esta hoja de instrucciones para que la cirugía pueda proceder. Lo mismo hacemos con los movimientos en los países. A nivel de síntomas tienen protestas callejeras, para poner solo uno, y podemos saltar al famoso año 2019, donde tuvimos eso en tantos países, tantos problemas en cada país al mismo tiempo, que decían que cambiarse de país en Sudamérica en ese momento era como intentar cambiar de camarote en el Titanic. Cualquier cosa pasaba en todos lados. De ahí, diagnóstico, sí. Primero, económicamente, pobreza, lo digo muy rápido, no hay tiempo para más. Socialmente, una sociedad que excluye, que no incluye. Y políticamente, los que están ahí no me representan. Una crisis de representatividad. Las soluciones serán obvias. En la economía, si hay pobreza, hay que crecer más. 100 fórmulas que se discuten de cómo crecer más. La gran pregunta de América Latina ha sido, ¿cómo hacemos para desarrollarnos? Socialmente, distribuir mejor. ¿Cómo hacemos para crecer más y distribuir mejor? Y políticamente, ¿cómo hacemos para elegir mejor? Y el diseño constitucional de un país nos ayuda para elegir mejor. Pero como ven, el diseño constitucional es un pedacito en todo este análisis. No es que la Constitución es la panacea. No es que cambio la Constitución y cambio el país. Eso no existe. Y entonces, en el tratamiento, recuerden la famosa frase de James Carville, ¿es la economía estúpido? Si lo quieren analizar desde el punto de vista económico y político. O pueden decir, ¿es la gente estúpido? Para aquellos que creen que los problemas son del modo de ser y culturales de la población. O, yo diría políticamente, ¿es la economía política estúpido? No la economía, no la macroeconomía, es la economía relacionada con la gente, que como mencionaba Beatriz, el olor a pueblo. Esa es la economía que realmente importa. Bueno, ¿qué pasa aplicando esto al Ecuador? De mi experiencia como alcalde, 6 años, y de presidente, toda buena política pública que tiende a convertirse en política de Estado necesita 3 patas fundamentales. Una pata técnica. Tiene que estar bien pensada, hay que hacer los deberes, hay que reunir los datos, hay que buscar a los expertos. Si no está técnicamente planeada, va a fracasar. Pero no basta con eso, porque a lo mejor ahora con inteligencia artificial y antes con Excel, la computadora me da la política perfecta. Es una pata. ¿Qué pasa con la segunda? Necesita que sea políticamente viable. Necesitamos un cierto acuerdo, un cierto compromiso para impulsar eso. Y tercero, tiene que ser socialmente aceptable. Esto es lo que yo llamo el test del cuco. Cuco, en nuestros países, es un fantasma amenazador, y les decimos a los niños, si no te portas bien, el cuco va a venir a castigarte. Y este es el cuco para los gobiernos también, la aceptación social de las medidas y de las políticas. Entonces, cuco, CU por culturalmente y CO por compatible. Cualquier buena política tiene que ser culturalmente compatible con la realidad en la que se aplica. No se trata de importar modelos y aplicarlos. ¿Qué pasó en mi país? La paz con el Perú, que mencionaba Beatriz, fue técnicamente preparada, en este caso la Cancillería, el Ministerio de Defensa, fue políticamente viable, conseguimos un acuerdo en el Congreso para que los países garantes del Protocolo de Río se convirtieran en árbitros, y eso solo el Congreso lo podía conseguir votando, y fue socialmente aceptada. La gente quería vivir en paz. Uno no va contra corriente, usa la corriente y va con ellos. Un segundo ejemplo, la dolarización. Fue técnicamente preparada, en este caso, Ministerio de Finanzas, Banco Central, Superintendencia de Bancos. Fue acordada políticamente en el Congreso. Un país que tenía toda su legislación para funcionar en sucres necesitaba cambiar
12 o más leyes para poder funcionar en dólares, acuerdo político, y socialmente aceptada, porque la gente, cada vez que recibía sucre, lo que está pasando ahora en Argentina, corría a comprar dólares, se refugiaba en el dólar. Entonces, son las tres patas. ¿Cuál es el gran problema del Ecuador ahora? Sin duda el narcotráfico, y ahí van las interrogaciones. Ahí hay que trabajar. Un buen ejemplo del test del cuco es Fordlandia. Henry Ford quiso tener un automóvil que no dependiera de la producción de otros. Quería ser totalmente autónomo en la producción de las piezas y de los materiales que él necesitaba, y lo había conseguido en todo, excepto en las llantas. Y entonces se decidió a poner una plantación para producir caucho. Hizo un convenio con el gobierno de Brasil, recibió 10.000 hectáreas, trajo a los mejores ingenieros agrónomos, así como él producía carros, empezó a plantar árboles con la misma lógica, la misma disciplina. La tierra que encontraron no fue buena. Los ingenieros agrónomos de Estados Unidos pensaban que era un error de la selva brasileña tener los árboles de caucho junto a árboles de otras especies, y entonces puso solo árboles de caucho uno tras de otro. A la gente de Brasil le enseñaron a trabajar mejor. La gente brasileña sabía que con la temperatura del ambiente, en la mañana, que era más frío, la savia se quedaba en la parte de abajo del árbol y era más fácil extraerla. Les cambiaron el horario, trabajaban del mediodía hacia arriba, con lo cual había menos savia, pero además tenían que trabajar con el sol brasileño en la jungla. Trajeron e implantaron un pueblo de los Estados Unidos. Hasta las cerraduras de las puertas venían en barcos que entraban por el Atlántico y subían era junto al río Tapajós. ¿Cuál fue la conclusión de todo eso? Cambiaron la dieta, cambiaron las costumbres, estaba prohibido el alcohol y el tabaco hasta en la casa de los trabajadores, adentro de la casa. Como los árboles estaban juntos, las plagas encontraron su festín, se transmitieron de unas a otras, los trabajadores empezaron a rebelarse. Nunca una gota de ese caucho llegó a las plantaciones de Ford. Fue el fracaso más absoluto, porque fueron en contra de la realidad cultural local. No pasó el test del cuco, y eso es clave. Conclusiones. La crisis de la democracia se debe probablemente a la sobreoferta de muchos candidatos en campaña, a las expectativas enormes de la población, que hemos llegado a un ambiente en donde cada aspiración es un derecho. En la primera clase de economía se sabe en cualquier universidad que los recursos son pocos y las necesidades son infinitas. Si a cada aspiración la convertimos en un derecho, ¿de dónde la financiamos? Entonces, sobreofrecemos, no cumplimos y creamos aspiraciones enormes. Peor con los medios de comunicación, donde vemos cómo viven en otros países y decimos, ¿y aquí por qué no? Una segunda conclusión, la calentura de la crisis democrática no está en las sábanas constitucionales. Cambiar las constituciones puede ayudar, sin duda algunas cosas son buenas. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿qué reformas hacen falta para solucionar el principal problema del país, que este rato es el narcotráfico? En toda América Latina es el principal problema, no solo en el mío, no solo en mi país. Pero ¿qué reformas necesitamos para atacar eso? Luego, tenemos que desarrollar soluciones propias. Si yo les digo que hubo una región del mundo que durante 38 años creció a tasas del 5 y 6% anual, que era un récord en el mundo, ¿a qué región me estoy refiriendo? La gran mayoría me diría Asia. Me estoy refiriendo a América Latina. Entre 1945 y 1970, con la famosa fórmula de la CEPAL, con Raúl Prebisch a la cabeza, con la sustitución de importaciones, después se desequilibró todo, se perdió todo, se convirtió en algo malo. Pero durante 38 años pudimos crecer a 5 o 6% anual y éramos un ejemplo en el mundo. Segundo ejemplo,
Pasa el test del cuco. Fue nuestro, creado en América Latina. Contribución al mundo de América Latina y funcionó. El fútbol. Si hacen una lista de los grandes cracks del fútbol, van a tener a Di Stéfano, Pelé, Maradona y Messi. 3 argentinos y un brasileño. En el deporte más competitivo del mundo, jugando nuestro fútbol con nuestro estilo, no copiándole a nadie. ¿Cuál ha sido el mejor momento de la literatura latinoamericana? La novela de los 70, el realismo mágico. Tenemos por lo menos 2 novelas ahí, con García Márquez y con Vargas Llosa, creada por nosotros. Venían a ver lo que hacíamos de otras partes. Eso es lo que yo quiero despertar. Tenemos que basarnos en lo nuestro, que todo lo que hagamos pase el test del cuco, porque a la final, si lo que queremos es llegar a un momento en que logremos darle al hombre lo que es del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Mawad. Seguimos en la conferencia El test del cuco y el síndrome de la Constitución Perfecta en Latinoamérica, un evento organizado por Inter-American Institute for Democracy e Infobae. A continuación vamos a la sección de comentarios, para lo cual invito al señor Juan Ariel Jiménez. Es un economista y ha sido ministro de gobierno dominicano, que además se ha desempeñado en otros cargos como ministro de Economía, Planificación, Desarrollo. Actualmente es profesor de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Bienvenido, doctor Jiménez. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada quisiera agradecer al Inter-American Institute for Democracy por la invitación. Es un gran placer y honor poderme dirigir a ustedes en esta mañana. Y siempre es una experiencia de aprendizaje poder escuchar al presidente Mahuad y combinar el conocimiento con la sabiduría, porque a veces se tiene uno y no lo otro. Me gusta mucho el enfoque que tiene el presidente Mahuad para explicar la inestabilidad política que vivieron algunos países de América Latina en los 90 y entrado al 2000, porque parte de la explicación reside en la economía. Yo quisiera ahí enfatizar un poco cómo fue la década de los 90 en América Latina y qué posibles implicaciones tuvieron para el devenir político de la región. Bueno, la década de los 90 empezó con grandes expectativas. Estábamos saliendo de la crisis de la deuda de 1980, muchos de nuestros países se estaban integrando a una economía globalizada, estaban experimentando la sensación de consumo que permitía esta integración económica globalizante. Y además teníamos una ola de democratización en América Latina. Entonces, digamos que la década de los 90 empieza con muchas promesas. Y ciertamente hubo avances, no lo podemos negar. El crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita pasa de aproximadamente 0% en los 80 a 1,5% en los 90. O sea que ciertamente vimos un mayor dinamismo. ¿Dónde estuvo el problema? En que también fue una década de mucha volatilidad. ¿A qué me refiero con esto? Hubo muchos años de gran crecimiento, pero hubo años de grandes caídas en el dinamismo económico. Y el problema de la política es que se tiene que ocupar del corto plazo, de la satisfacción de las necesidades y de la experiencia vital de las personas en el corto plazo, crear las bases en el largo plazo donde ya no va a estar para clamar su autoría. Entonces nosotros entramos a una década de los 90 con grandes fragilidades en nuestras estructuras económicas. Nos globalizamos mucho, pero esa globalización trajo consigo algunos riesgos que se materializaron en esa época. Aumentaron las exportaciones, ciertamente, pero en muchos casos fue exportaciones de productos primarios donde la volatilidad de los precios internacionales impactaron mucho. Algunos países exportaron más petróleo, exportaron más carbón, exportaron más soya, pero estos productos
vieron una caída en sus precios en la medida en que la economía internacional estaba siendo golpeada. Segundo, tuvimos muchos flujos de capitales en esta época y eso genera una sensación de bienestar. El problema es que esos capitales, así como entran, salen también. Entonces, la década de los 90 podemos recordar como una década de grandes cambios internacionales, la crisis de tequila en el 94, la crisis rusa en el 99, la crisis asiática en el 97. Muchos países estaban teniendo crisis en ese momento y eso hace que haya fluctuado mucho los precios, haya fluctuado mucho en la entrada de capitales y nosotros pagamos las consecuencias. Eso llevó a que la economía sea muy volátil y esa volatilidad produjo mucha incertidumbre. Grandes crisis en América Latina en esa época, México 94, Argentina en el 94, Brasil en el 94, bueno, Argentina en el 99, Ecuador en el 99, como consecuencia de esto, como consecuencia de flujos de capitales y de entrada de divisas por exportaciones de productos primarios que se estaban volatilizando mucho. Y además, esto ocurría en la medida en que teníamos democracias nacientes, democracias muy jóvenes, que no pudieron aguantar esas tensiones que traía la economía, porque la década perdida de los 80 encontró a la región donde predominaban mayormente regímenes autoritarios, que tienen una fortaleza el, el, a través de las armas que no tienen las democracias, que tienen básicamente el convencimiento de las personas. Entonces eso dificultó mucho y llevó a esa inestabilidad. También decir un elemento y es que en la década de los 90 vimos una expansión de la actividad del gobierno que decía el presidente Mahuad que hicimos de las promesas derechos y los derechos hay que financiarlos. Empezamos a financiar esos derechos con emisión de deuda. Vemos que en la mitad de los países el gasto corriente crece más de 4 puntos porcentuales del PIB, lo cual era perfectamente posible en la medida en que los países estaban teniendo grandes flujos de deuda que estaban llegando a la región, pero cuando se produjeron cambios en el flujo de capital, ya no podían mantener los gobiernos esos niveles de gasto corriente. En algunos casos tuvieron que hacer ajustes muy fuertes y la democracia tampoco aguantó esos cambios bruscos. Entonces, quizás para ir concluyendo mis palabras, yo creo que la década de los 90 fue una década donde corrimos rápido, pero con muchos riesgos y esos riesgos no estaban blindados con mecanismos institucionales que permitieran otro tipo de manejo y el manejo que se dio fue en algunos casos con rupturas en el régimen de gobierno. Yo creo que en la medida en que pensamos en el futuro, nosotros tenemos que combinar buenos fundamentos macroeconómicos con mecanismos institucionales que permitan la flexibilidad. Y digo esto, quizás volviendo con el tema inicial, de no querer encontrar soluciones constitucionales a problemas estructurales, no exigir demasiado, no pensar que con cambios constitucionales podemos lograrlo todo en una sociedad. Que la constitución diga que tenemos 20 tipos de derechos no quiere decir que el gobierno sea capaz de financiar esos derechos y de garantizar esos derechos. Que la Constitución diga que las personas tienen derecho a una serie de beneficios no quiere decir que la economía esté en capacidad de brindarlos, al menos en el corto plazo. Y en muchos casos el corto plazo requiere más sacrificios que beneficios. Entonces, repito mi agradecimiento y feliz de compartir algunas ideas de estas en mayor detalle. Muchas gracias, doctor Jiménez. A continuación, invito a tomar la palabra al profesor Eduardo Gamarra. El profesor Gamarra da clases en la Universidad Internacional de Florida. Es profesor titular de Ciencias Políticas del Departamento de Política. El profesor Gamarra tiene un PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Bienvenido, profesor Gamarra. Buenos días. Es un honor poder comentar el trabajo del presidente Mahuad y particularmente en un tema tan importante. Y para mí, pues pensando en el tema, debo empezar a decir que estoy muy de acuerdo con usted en muchas cosas, pero algunas discrepancias. ¿Okay?
Denominado mi charla el cambio constitucional y la ilusión de una solución en América Latina. Parto con una breve anécdota para enmarcar este tema de la ilusión. Cuando yo era estudiante de posgrado, un político boliviano me dijo, cuando yo le pregunté, senador, era un senador, ¿cuál es la solución a los problemas de nuestro país? Y él me dijo, mire muchacho, en Bolivia no hay soluciones. En Bolivia solo hay salidas. Y ese concepto de salidas es extraordinariamente importante. Pues a lo largo de nuestra historia en América Latina, la reforma constitucional ha sido una de las respuestas más frecuentes a todas las crisis sociales, políticas, económicas, etc. Cada vez que la democracia se estanca, que las instituciones pierden legitimidad o que los gobiernos se enfrentan ingobernabilidad, la respuesta habitual parece ser, cambiemos la Constitución, ¿no? Desde la Asamblea Constituyente de Venezuela del 99, pasando por la boliviana del 2009, el proceso chileno al que usted se refirió, la ecuatoriana bajo el gobierno de Correa, ¿no? Y quizás su país presidente ha sido uno de los que más estaba enamorado del cambio constitucional. El patrón se repite. Los actores políticos, presidentes, partidos, movimientos sociales, presentan la fórmula, ¿no? De que la reforma constitucional es la cura para todos los males. La desigualdad, la exclusión, la corrupción, la disfuncionalidad de los sistemas presidenciales multipartidistas, etc. La promesa es que una nueva constitución refundará la nación. ¿Okay? Los argentinos dicen refundirá la nación, ¿no? Reparar las instituciones rotas o construir un nuevo pacto social. Pero una y otra vez esa promesa termina siendo, como usted bien lo dijo, ilusoria. Y yo creo que hay tres razones fundamentales. La primera razón radica en la naturaleza estructural de los problemas, algo que usted mencionaba. Las crisis democráticas latinoamericanas no se originan en el diseño constitucional, sino en condiciones históricas mucho más profundas, estructurales más profundas. La desigualdad permanente, la debilidad estatal, recursos escasos, la crisis fiscal, y yo sí creo en culturas políticas basadas en el personalismo, en el patrimonialismo, en el clientelismo, mucho más que en la institucionalidad. Y en ese sentido, por más progresiva o participativa que sea una constitución, esta no puede por sí sola, usted también lo dijo, redistribuir la riqueza, generar empleo, ni transformar los incentivos políticos que reproducen, ¿no?, el clientelismo, la polarización y el patrimonialismo. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con la combinación de presidencialismo y multipartidismo. Y aquí se ha escrito mucho sobre este tema. Un arreglo que muchos politólogos, me incluyo, consideran inherentemente inestable. Las constituciones pueden modificar las fórmulas electorales, pueden crear segundas vueltas, pueden ajustar los límites de mandato, pueden inclusive hacer una serie de cosas que contribuyan a salidas políticas, pero no logran transformar la fragmentación de los partidos políticos, ni la confrontación entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Los presidentes siguen enfrentándose a congresos que no reflejan sus mandatos, a ciclos de bloqueo, crisis y nuevos llamados a cambiar las reglas del juego, ¿no? Y una tercera razón es el uso instrumental de la reforma constitucional, y esto sí creo que es muy importante. Y este uso, bueno, nos los han dado todos los políticos del siglo XXI, ¿no? Y anteriormente también, ¿no? Con frecuencia, el cambio constitucional no busca ampliar la democracia, sino consolidar el poder de los líderes. Los líderes invocan el lenguaje de la participación y de la inclusión, ¿no? Pero en la práctica utilizan los procesos constituyentes para debilitar los contrapesos, ¿no?
y para extender sus mandatos. ¿Cuántos políticos de estos hemos visto en los últimos 20 años? El resultado no es una democracia más profunda, sino lo que, y Sánchez Berzaín me criticará, ¿no? Es un autoritarismo competitivo, ¿no? Sistemas donde existen elecciones, pero las instituciones están capturadas por quienes gobiernan. Paradójicamente, estos esfuerzos para renovar el orden constitucional suele generar la misma inestabilidad que intenta resolver. Al reabrir estos debates fundamentales sobre las reglas del juego, las sociedades más bien se polarizan, ¿ya? Y se polarizan entre los refundadores y los defensores del viejo sistema, ¿okay? Y la incertidumbre, pues lo que tenemos es incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, erosiona la confianza y posterga, ¿no?, salidas, ¿no? Otra vez, no soluciones, salidas urgentes a problemas que son pues los del día. En algunos casos, como hemos visto, el caso del Perú o el propio Chile, ¿no?, el proceso de reforma constitucional mismo se convierte en una fuente de crisis, ¿ya? Esto no significa que las constituciones deban ser intocables. Las sociedades evolucionan y las constituciones, yo sí creo, y este es un debate muy fuerte en Estados Unidos entre aquellos, los originalistas que creen que las constituciones están muertas, cerradas y no deben modificarse, y aquellas que piensan que son un documento vivo y que debe adaptarse a las nuevas realidades. Yo soy de esa tendencia. Yo sí creo que las constituciones deben adaptarse a las nuevas realidades, ¿no? Hay, por ejemplo, cosas reales, el reconocimiento de diferentes pueblos indígenas, etcétera, ¿no?, minorías, etcétera. Sí, la igualdad de género, los derechos ambientales, para mencionar algunos. Sé que en este momento es algo controversial mencionar esos derechos adquiridos. Pero una reforma constitucional requiere madurez política, fortaleza institucional y un amplio consenso social. No puede ser un atajo a la legitimidad, o sea, un shortcut, ¿no? No puede ser un sustituto a la buena gobernanza tampoco, ¿no? En realidad, la estabilidad constitucional suele ser una base más sólida para la consolidación democrática. Los países que han resistido reescribir su constitución ante cada crisis, ¿no?, Estados Unidos siendo uno de ellos, pero en América Latina, Costa Rica, Uruguay, etcétera, aunque ahora mismo Costa Rica parece estar cayendo ante esa tentación, tienden a tener instituciones más resilientes. En ellos el énfasis está menos en el texto legal y más en la calidad de la política, en la aplicación efectiva de las normas, la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, la rendición de cuentas y la participación ciudadana cotidiana. Por ello, para mí, y quizás esta es una opinión muy personal, quizás el verdadero desafío para las democracias no es refundarse cada década, sino aprender a gobernar dentro de las constituciones que ya tienen. Cambiar la constitución puede parecer en el gesto audaz y transformador, pero muchas veces es solo un reflejo de la debilidad profunda que tienen nuestros países, la incapacidad de los actores para negociar, pactar o hacer funcionar nuestras instituciones, ¿no? Mientras eso no cambie, la reforma constitucional seguirá siendo un espejismo recurrente, un gesto dramático que ofrece esperanza en el corto plazo, ¿no?, pero que rara vez entrega la estabilidad y sobre todo la justicia que nuestras sociedades buscan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gamarra. A continuación invito a tomar la palabra al doctor José Chalco Salgado, que nos acompaña desde Ecuador. El doctor Chalco es doctor PhD en Derecho, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Azuay y escritor de columnas en varios medios del Ecuador. Bienvenido, doctor Chalco. Buenos días con todos los miembros del Instituto
Interamericano por la Democracia, a quienes compartimos este panel y un especial saludo al presidente Mawad. El presidente Mawad es un gestor de la paz. Y el presidente Mawad iniciaba hablando del realismo mágico, lo que me hizo recordar la urgencia, por decir algo fundamental de inicio, citando a los 100 años de soledad de García Márquez. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa, más tarde en todo el pueblo. Con un hisopo y tinta marcó el nombre de cada cosa: mesa, silla, pared, cama. Fue a la granja e hizo lo propio: vaca, cerdo, yuca, gallina. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones. Yo quiero empezar con premisas necesarias. Quien reclama a la democracia no quiere la dictadura, no quiere gobiernos totalitarios, no quiere gobiernos en los márgenes de la institucionalidad, quiere más democracia, más libertad, más Estado de Derecho, más razón Estado. Premisa 2. Hay eventos que suceden frente a nosotros y nuestros ojos y no los vemos o no los queremos ver. Premisa 3. Las personas quieren respuestas urgentes, necesarias e inmediatas y hay que crearlas. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un instrumento diseñado para detener al poder. Su fin y sentido es ese: la detención, frenar, limitar los excesos del poder. Todo gobierno tiene que estar enmarcado en ello. Yo voté en contra de la Constitución actual del Ecuador, pero la respeto como el que más, mientras ésta esté vigente. Porque yo sí creo que ese es el camino para el respeto democrático, institucional y el progreso. El presidente Mawad claramente señalaba, bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos? Si hay que reformar, ¿qué hay que reformar? Bueno, yo creo, apreciados amigos, que el Ecuador está en una disyuntiva en este momento de la necesidad de hacer modificaciones constitucionales, pero con una operación quirúrgica menos lesiva. Una operación constitucional menos riesgosa. Seamos sensatos. En Washington, el instituto analizaba esta vorágine, presencia del crimen organizado, esta presencia del narcotráfico. No nos podemos desatender de aquello. Usemos el test del cuco que propone el presidente Mawad. Esa es la realidad de nuestra región. A mí me preocupa en este momento, y voy a hablar de los cambios constitucionales que hay que hacer, pero a mí me preocupa en este momento abrir el Estado, abrir la institucionalidad del país en mitad de narcotráfico, en mitad de crimen organizado. En el Ecuador se asesina todos los días todavía. En el Ecuador se ha denunciado financiamiento de crimen internacional. Entonces, ¿quién va a financiar la constituyente y su campaña? Son 3 procesos electorales, apreciados amigos. El estatuto constituyente y la constitución actual prevé 3 procesos electorales. El primero, el 16 de noviembre, para aprobar una consulta, de si se está de acuerdo o no para ir a una constituyente. El segundo proceso electoral, elegir los constituyentes, serán 80. Y el tercer proceso electoral, aprobar el borrador de constitución. 3 procesos electorales en el Ecuador, en mitad de lo que reflexionamos en Washington, en mitad de delincuencia organizada. Pero eso no es toda la dificultad en este momento. En este momento, en el Ecuador, el estatuto
que se tendrá que aprobar para una constituyente señala que para aprobar la constitución al interior de la constituyente, que para aprobar las secciones más importantes se requiere 2/3 partes, 54 constituyentes de 80. El país está a mitades hoy. Pasamos hace poco la elección presidencial. Un país polarizado a mitades que no solamente alcanzará consenso, sino que para llegar a esos 54 votos, ¿con quién hay que pactar? Las dos fuerzas políticas en el Ecuador, la del presidente Noboa hoy y la del expresidente Correa. Esas son las dos fuerzas políticas. Esa fue la segunda vuelta electoral en el Ecuador. ¿Con quién vamos a pactar? ¿Qué vamos a pactar? 8 meses durará la constituyente. Y para concluir dentro del tiempo, simplemente yo creo que efectivamente hay que retornar a lo que el presidente Maguad en su presidencia hizo, las bases extranjeras que pueden tener operaciones controladas, limitadas en las bases ecuatorianas. Pero eso es una reforma. Eso es una reforma, no necesita abrir una constituyente. Ya se hizo la extradición, por ejemplo. Se habilitó la extradición de ecuatorianos. Ahí hay un caso de un famoso extraditado ecuatoriano que es alias Fito, que ya se estrenó. Eso fue vía reforma, que es una operación constitucional, vuelvo a decir, menos riesgosa. Vía reforma podemos eliminar esos 5 poderes de Frankenstein que se creó en la Constitución ecuatoriana, al igual que Venezuela. Podemos hacer vía reforma, al igual que crear un Senado, si es el caso, o eliminar ciertas condiciones para tomarse la justicia del país. Pero eso se puede hacer vía reforma. Yo soy de las personas que creen que hay que hacer reformas en la Constitución, sí, pero con la convicción clara de lo que empecé diciendo. La Constitución es un límite al poder, a todo tipo de poder, de cualquier nombre y apellido. Y eso es lo primero que hay que respetar para la democracia y las instituciones. Abrir hoy una constituyente en el Ecuador, a mi punto de vista, es muy riesgoso y es una operación constitucional muy riesgosa en el momento que vive el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salgado. A continuación invito a tomar la palabra al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno y de Defensa, diputado nacional de la República de Bolivia, además de catedrático estadista, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido. Gracias. Felicidades, Yamil, por el frescor en el análisis que traes hoy día con esta tu conferencia, el test del cuco y el síndrome de la Constitución perfecta en Latinoamérica. Se registra el test de cuco y se recomienda su uso porque se trata de una comprobación de un examen de lo culturalmente compatible, una prueba de consistencia sin la cual la gente seria no debería proponer medidas ni hacer ofertas políticas. Yo creo que el test del cuco hay que llevarlo también a la fase electoral en democracia, donde ahora con la mercadotecnia electoral se exacerba la imaginación tanto de aquellos asesores de campaña altamente rentados como de los candidatos para sorprender al pueblo con lo que tú has señalado, que son una cantidad de ofertas que después no se pueden cumplir y que obviamente devienen en decepción. El otro apunte que quiero hacer es que aquí hemos hablado de cosas teóricas exquisitas, fantásticas, porque de eso hay que hablar, porque la manera de cambiar la realidad es teorizar, es hacer análisis como los planteamientos que se han traído hoy día, con información histórica como la que Yamil nos ha dado, por ejemplo, respecto a la caída de los presidentes en América Latina. Pero a mí me gustaría, para completar esta extraordinaria presentación, tanto del expresidente Maguad como de los expertos que han hecho aquí uso de la palabra desde diferentes puntos de vista, recordar un poco la historia, porque hemos hablado como desde el 90 y hemos llegado al 2025, como si este hubiera sido un ambiente de clima perfecto en el cual no han habido tormentas, no han habido presiones y todo ha sucedido con, entre comillas, normalidad. Y no ha sido así. Yo quiero decirles que para fijar el tema de la cuestión de la década de los 90, primero hay que recordar que la década de los 90 se inaugura con la caída del muro de Berlín y después con la desaparición de la Unión Soviética, lo que marca el final de la Guerra Fría en el mundo, con la derrota del comunismo frente al capitalismo,
y empieza a crear lo que sería la potencia unipolar más corta pero más importante del mundo, que son los Estados Unidos. En ese marco, en la década de los 90 en las Américas, se desarrolla una iniciativa que había sido preparada por el presidente Bush primero, pero que perdió la elección con Clinton, y que Clinton la ejecuta con proyecto y personal incluido, que se llama la Cumbre de las Américas, y que se produce por primera vez el año 1994 con 34 presidentes de las Américas democráticos y uno que no asiste, que es la única dictadura de Cuba, porque hay 35 países en las Américas. Y que las conclusiones de esa Cumbre de las Américas, que después se va repitiendo y viene la próxima en República Dominicana, pero las de la década de los 90 fueron exitosas porque ponían en marcha un plan que tenía una serie de principios para las Américas, entre los que estaban primero la defensa de la libertad y la democracia, segundo, la creación de un mercado común americano para promover el desarrollo, tercero, la lucha contra el narcotráfico y el crimen, y un largo etcétera de cosas que, si nosotros vemos hoy día, se están volviendo a repetir. La lucha contra el narcotráfico ha vuelto a comenzar, cuando el narcotráfico estaba técnicamente derrotado en la región a fines del siglo pasado y principios de este siglo, cuando Bolivia lo derrotó y cuando el Plan Colombia se ejecutó adecuadamente. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el año 1999, en el camino de esto que se consideraba un éxito, en el cual el comunismo había sido derrotado, la multiplicación de los ejes de confrontación de esos grupos criminales, de esos grupos radicalizados y de esos grupos extremistas derrotados, se sostuvo en las Américas a través de lo que se llamó el Foro de Sao Paulo, que decidió aceptar la derrota del capitalismo contra el comunismo, pero que decidió multiplicar los ejes de confrontación para volver a atacar a la democracia, y empezó a hablar de indigenismo, de regionalismo, de sexismo, de lucha generacional y de todos los ismos posibles para acrecentar el descontento en los pueblos que pueda producir una situación que ellos llaman de cambio o de revolución, y que lograron ejecutar y aplicar cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en el 99 y acudió de inmediato a rescatar la única dictadura que había en la región, la de Cuba. Yo defino el siglo XXI en las Américas como el siglo de la expansión de la dictadura de Cuba, que no es otra cosa que la expansión de la delincuencia organizada transnacional, porque hasta el año 99 Cuba ya había cometido todos los crímenes posibles en la región y en el mundo: torturas, asesinatos, el primer narcoestado de la región, invasiones, organización de guerrilla. Es Cuba la que ha organizado las FARC, el ELN, etc. Y el 99 en estado de agonía, porque había decidido el consenso interamericano que la dictadura de Cuba caía sola, gran error. Se recrea y se expande y logra hacer de Venezuela una dictadura, Nicaragua vuelve a ser una dictadura, Bolivia se vuelve una dictadura, Ecuador es una dictadura con Correa por 10 años, y todos son narcoestados. Qué coincidencia más. Pero además de esas características que son objeto de otro análisis, para ir al tema constitucional, lo que nos trae la expansión de la dictadura de Cuba es el constitucionalismo, entre comillas, del socialismo del siglo XXI, que busca suplantar las constituciones republicanas, y lo logra en Venezuela primero, después en Bolivia, en el Ecuador, con cambios constitucionales en Nicaragua, fracasa en Chile, fracasa en la Argentina, fracasa en el Paraguay, fracasa en el Uruguay, pero donde lo logra introduce elementos de un pseudo constitucionalismo liderado por un grupo de profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de La Habana, Cuba, profesores de la Universidad de Valencia, España, que plantean la Constitución como instrumento de revolución. O sea, hay que cambiarla cuantas veces sea posible para seguir concentrando el poder y protegiendo la detentación indefinida del poder. Y eso es el constitucionalismo que ustedes tienen en Venezuela, en Bolivia, en parte en el Ecuador y en Nicaragua. No es constitucionalismo, porque una constitución, además de ser la base del ordenamiento jurídico, de organizar el poder del Estado, de reconocer derechos y garantías,
tiene que limitar el poder estatal y garantizar la convivencia democrática, porque si no, no es una constitución. Se vuelve un instrumento de oprobio, como es lo que llaman constitución en Cuba, o lo que llaman constitución en Venezuela, en Bolivia o en Nicaragua, donde esos textos fundamentales están hechos para darle el poder indefinidamente al criminal que lo detenta y a su grupo, y para proteger la impunidad de esa gente, mientras con las mismas normas se persigue a la gente que quiere reclamar por la libertad y la democracia. Con este pequeño baño de realidad, yo termino diciendo simplemente que esto del constitucionalismo en busca de la constitución perfecta en América Latina fue alterado por la conspiración del crimen organizado transnacional hoy día, que ha sido identificado por la nueva política exterior de Estados Unidos y que ha sido reconocido por nuevos gobiernos como el gobierno del presidente Noboa. Ya lo hizo Lenín Moreno al cambiar la orientación del Ecuador, y que tiene que ser reconocido por los nuevos gobiernos que vienen. Vamos a tratar en otro momento el tema de Bolivia. Gran anuncio de cambio, gran expectativa, gran esperanza. ¿Qué va a poder hacer el nuevo presidente con una constitución dictatorial para arreglar nada más lo que quiere rápidamente la crisis económica, cuando esa constitución, el artículo 320, prohíbe la inversión externa? ¿O qué va a poder hacer en ese marco cuando esa constitución garantiza la impunidad de todos los criminales que han detentado el poder en Bolivia los últimos 20 años más o menos, y los jueces y las autoridades son las de la dictadura? Entonces son los desafíos, y ahí vamos recomendando a los nuevos gobernantes de las Américas el test del cuco del presidente Yamil Maguad. Bueno, con eso concluye la conferencia del presidente Maguad. Damos gracias a quienes nos acompañaron acá en el instituto y a través de las redes sociales. Un buen día.